Lengua trabada. El relato de Bubo. Una larga lengua prensil salió serpenteando de una boca verrugosa, sorbiendo sobras olvidadas y migajas caídas. Mientras la lengua estaba activa, también lo estaban los bulbosos ojos púrpura encima de la cabeza verde. Desde el nicho sombrío donde estaba agachado, debajo de los hornos todavía calientes, Bubo observaba las idas y vueltas de la cocina. A lo largo de su larga carrera como espía y asesino, y en docenas de planetas no muy distintos a este, ya había visto ocurrir lo mismo. Gartok, uno de los enormes guardias de seguridad, estaba interrogando a Reyes. Un cuerpo yacía a sus pies. Un estremecimiento de regocijo recorrió la lengua de Bubo, cosquilleándole el paladar, mientras contemplaba al guardia gamorreano aporreando al gran en la cabeza y sacándolo a rastras de los calabozos a esperar el castigo de Lut. A Bubo no le gustaba trabajar con el agente Granish. El ser de tres ojos era muy poco profesional, muy desequilibrado, muy emocional. Confiaba demasiado en otras personas en lugar de en sus propias habilidades. Y cuando se ponía nervioso, consumía grandes cantidades de emborrachantes. Y además de eso, Reyes simplemente tenía un mal sabor. La lengua de Bubo se rizó de asco cuando el idiota de tres ojos logró convencer al poco inteligente guardia de su inocencia. Algún día, tendrás lo tuyo, pensó mientras se volvía y se alejaba anadeando por el conducto de ventilación detrás de los hornos. Mientras se abría camino a través de los conductos de piedra y metal, todo el tiempo buscando un delicioso jaguá o tal vez sorprender a Salacious Crumb solo, reflexionaba acerca de su contrato actual. Aunque esta vez solo era un jugador menor, a Bubo le preocupaba ser expuesto por las aparentemente interminables ineptitudes de su colega. Y la furia de Lut era algo a lo que temer. Bubo sabía que Reyes y varios otros lo estaban utilizando. Ellos, junto con la mayoría del universo, consideraba que su clase no era nada más que unos ranaperros babosos, descerebrados y comebichos, una reputación que la especie no intentaba corregir. En realidad, eran unos de los seres más mentalmente competentes que existían. Al menos eso pensaba Bubo. Por lo tanto, cuando había llegado hacía varios años a este planeta infestado de arena y lagartos, Bubo se había deleitado mucho al descubrir a los monjes Beomar enquistados en esta misma ciudadela. Era a ellos a quienes iba a recurrir ahora, como lo hacía siempre, en su necesidad de iluminación. Y si eso fallaba, tenía una última carta por jugar para asegurarse de que Reyes caía. El aire era más fresco debajo del nivel del suelo, y un dejo de humedad teñía el aire. Unos pasos acercándose hicieron que Bubo se retirase hacia las sombras y escudara su mente. Debido a que todo el mundo pensaba que él era un animal estúpido, normalmente no necesitaba esconderse. Meramente podía seguir anadeando sin miedo. Pero identificó las pisadas característicamente suaves como de B&B Fortuna. El mayordomo de Java siempre estaba acechando en las más bajas profundidades del palacio, minando cualquier información que podía de los humanitarios Beomar. Y el control mental del Twi'lek era increíble. No al nivel de los Beomar o los Jedi, pero lo suficiente para asustar a Bubo y hacerlo erigir los escudos. Sabía que el Twi'lek tramaba algo. Sospechaba que Fortuna estaba chantajeando a los monjes para que hicieran su voluntad, pero aunque respetaba a los monjes, Bubo no quería saber nada de eso. Cuando el lugarteniente de Lut ya había pasado, Bubo continuó por los pasillos, evitando fácilmente las muchas arañas mecánicas que contenían los cerebros sin cuerpos de los monjes. Se dirigió directamente a una pequeña caverna apartada del camino y entró a la oscuridad, sintiendo su camino a la sala de espera. Una tenue luz lo iluminó lentamente mientras se sentaba. Después de unos momentos de espera, otro rayo mostró un gran cerebro encerrado en un frasco de nutrientes. Bienvenido, Buboy Kuyar. El cerebro utilizó el nombre formal de Bubo y habló directamente a su mente sin luces intermitentes ni destellos, como Bubo había visto en varios solos baratos. La voz profunda y alegre resonó por todo su cuerpo, tranquilizándolo y relajándolo. Saludos, Evilo Nailati, respondió Bubo, un poco asombrado, como siempre, por la voz incorpórea. ¿Qué puedo decirte, pequeño?, preguntó el Beomar iluminado. Bubo decidió abordar el tema dando un rodeo. ¿Cómo puedo controlar mis sentimientos y cumplir mi tarea? ¿Quieres decir matar a Java?
Bubo dejó escapar involuntariamente un grito mental. Hasta aquí llegó lo de dar un rodeo. El cerebro del monje rió cuando Bubo le preguntó: ¿Lo sabes? Vivimos dentro de una cueva de ladrones. Pequeño. La voz se detuvo un momento. ¿Por qué quieres esto tú? Bubo croó en voz alta al reírse. Por el dinero, por supuesto. ¿Pero qué es lo que realmente quieres? ¿Buboicuyar? Yo busco aprender. A diferencia de la mayoría de mis hermanos, yo no busco conceptos tan abstractos como la verdad y la iluminación. Estoy buscando acumular tanta información como pueda, algo que no podría hacer en mi cuerpo, ya que moriría después de menos de un siglo. De esta manera, puedo permanecer vivo durante milenios, aprendiendo y creciendo mentalmente, y luego ser devuelto a una existencia corporal cuando lo desee. Bubo resopló mentalmente. Pero usted siempre ha sido un poco ortodoxo, maestro. ¿Qué quieres decir, pequeñín? Vino la risueña respuesta del cerebro del monje. El dramatismo y la estética de las luces, por ejemplo. El hecho de que todavía habla en oraciones y pensamientos enteros en lugar de en palabras sueltas e imágenes, respondió seriamente Bubo. Es necesario cuando se trata con el resto del mundo. No creo que uno deba aprender en el vacío. Y en esta búsqueda, resulta mucho más útil para mi iluminación conversar con seres tangibles como tú. Entonces, la pregunta final, maestro, es ¿qué debo hacer? A pesar de todos mis conocimientos, pequeño, no tengo ni la menor idea. Cuando la noticia del accidente dejaba en el gran pozo de Carcón llegó al palacio, de alguna manera Bubo no se sorprendió cuando de repente los monjes aparecieron por todas partes. Algo en su cerebro de reptil había sospechado que actuarían en contra de los actuales habitantes del palacio. Él sabía lo que venía, pero a diferencia de Bebé Fortuna, a quien Bubo podía oír mentalmente gritando desde otra parte del palacio, a Bubo no le molestaba. Estuvo encantado de averiguar que Reyes había estado a bordo de la barcaza cuando había explotado encima del Sarlacc. Sin embargo, Bubo había visto a Reyes subir a bordo de la nave arrastrando los pies, murmurando entre dientes algo acerca de ver lo que podría hacer, mientras iba para presenciar la ejecución de los rebeldes, enfurecido más allá de la racionalidad por lo que había hecho. Pensando en eso, cuando los monjes finalmente levantaron su cerebro de su cráneo, el último acto tangible de Bubo fue emitir una risa croante de su cuerpo. ¿Qué es tan gracioso, pequeño? Llegó a su mente la voz profunda de Nailati. Vaciló, sabiendo que la mayoría de los monjes veían mal el concepto de la venganza como un acto inútil, sobre todo cuando uno podía pasar la eternidad contemplando los secretos del universo. Esperaba que su mentor pudiera apreciar la broma. Me comí el conector de detonación, maestro. La parte crucial del plan de Reyes. Silencio. Entonces, ¿hiciste qué? Incredulidad. Bubo relató la historia de las últimas horas de Reyes en el palacio. Repugnante sapo de dos ojos. Reyes lo estaba perdiendo de nuevo. Bubo se sentó en cuclillas en otro conducto de ventilación más. Delante de Bubo estaba el conector de detonación, la pieza faltante de la bomba. Bubo había puesto el objeto justo fuera del alcance de la mano extendida del borracho de Reyes. Voy a alimentar al rancor con tu miserable pellejo. ¿Tú y qué ejército? ¿Asqueroso idiota? Bubo había atraído lentamente al agente Granish desde sus aposentos, arrastrando rápidamente fuera de su alcance la pieza de maquinaria electrónica. Después de jugar con el ebrio Reyes durante casi una hora, se había retirado a este sitio seguro. Mientras el gran extendía una larga cuchara de cocina, Bubo lanzó su lengua, recogiendo el pequeño conector de detonación con sus fluidos pegajosos. Lenta y deliberadamente, atrajo el elemento a su boca y se lo tragó con fruición. Arriba en la sala del trono, Java y su corte detuvieron su juerga por un momento cuando un aullido de angustia llenó los pasillos. Entonces la risa y la música volvieron a reinar. Mientras su propio cerebro era colocado en un frasco lleno de nutrientes, Bubo sonrió mentalmente al oír la rugiente risa de su mentor Beomar haciendo eco por las paredes de la caverna. Sí, la eternidad con este maravilloso intelecto como compañero iba a ser divertida.